Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí arrancamos una semana de albinegrismo celebrando la remontada espectacular del Club Deportivo Castellón y lo vamos a comentar en Plaza Albinegra en nuestra tertulia, esa remontada que permitió a los albinegros acabar con una racha negativa de resultados, 3 partidos de Liga y 1 de Copa sin conocer la victoria, sin marcar goles y que ha hecho que el conjunto de La Plana afrontara con algunas dudas el partido de ayer frente al Málaga, unas dudas que se acrecentaron con el paso de los minutos viendo que el equipo no estaba jugando bien, porque la verdad es que ayer el Castellón no hizo un buen partido. Encima llegó ese penalti del que hablaremos también a instancias del VAR, un penalti muy polémico que tardó 7 minutos en concretarse en una acción que no fue nada clara y que seguramente el árbitro, después de tomar la decisión, el árbitro principal sigue sin tener claro, y así se vio en el audio que mostró la Liga de Fútbol Profesional al acabar el partido. De todo ello vamos a hablar, pero que después de esa reacción en la recta final, en el descuento con 2 goles de Cámara y de Doué para conseguir los 3 puntos, han dado un ánimo especial al conjunto albinegro y a su afición que celebra después de varias semanas una victoria que era muy necesaria, además ante un rival directísimo en la pelea por la permanencia, un equipo que tampoco ofreció mucho, el Málaga. La verdad es que hizo más bien poquito, pero sí que aprovechó las circunstancias. Su único tiro a puerta entre los 3 palos fue ese penalti del que luego hablaremos. El equipo albinegro, que ahora tiene una semana larga porque no hay partido este fin de semana. Los albinegros van a jugar su siguiente choque en lunes, en jornada de lunes frente al Burgos en el Plantío, un Burgos que está lanzado, que viene de hacer buenos resultados y que está en la parte alta de la tabla clasificatoria, pero semana en la que los albinegros van a tener la posibilidad de preparar bien este encuentro, aunque con bajas importantes. Doué, que celebró por todo lo alto su gol quitándose la camiseta, vio por ello la tarjeta amarilla, era la segunda y por lo tanto expulsado, se pierde el próximo partido y pues al menos recupera el Castellón a Alberto Jiménez, que ya cumplió sus 2 partidos de sanción, y Ronaldo, que volvió el otro día. Quien posiblemente no esté sea Zipenga, que ha sido convocado con la selección de la República Democrática del Congo para jugar la repesca de clasificación para el Mundial de su país frente a Camerún. El partido será el miércoles de la semana que viene, el Castellón juega el lunes, me parece que no va a estar disponible a las órdenes de Pablo Hernández para ese partido, pero habrá otros elementos que puedan sustituirle y esperemos que con plenas garantías. El técnico Pablo Hernández estaba evidentemente satisfecho por ese triunfo, pero también crítico con la actuación de sus jugadores. Se reconoció que el Castellón no hizo un buen partido ayer en el Sky-Fi Castellón. Son 3 puntos que necesitábamos por la dinámica que traíamos. Queríamos sumar de 3 otra vez aquí en Castalia. Y es verdad que a nivel futbolístico no ha sido nuestro mejor partido. Ha sido un partido que se nos ha complicado por momentos, no hemos tenido mucha fluidez, nos ha costado encontrar nuestro juego. El Málaga está bastante bien plantado y ha habido fases donde ellos han sido dominadores, fases donde hemos sido nosotros, pero al final creo que no nos hemos sentido del todo cómodos durante los 90 minutos, pero a veces el fútbol se nos ha puesto el partido en contra en una jugada que no entendemos aún porque han pitado penalti y luego, a veces en el fútbol, cuando el fútbol no te da o no llegas con el fútbol solo, lo que se dice, ¿no? A base de corazón, ¿no? Y de intensidad y de querer y de intentarlo, han llegado los 2 goles al final que para nosotros son muy importantes, porque sumar 3 hoy era vital para nosotros después de la racha que traíamos, y más aquí con la gente, que la verdad es que ha sido un jugador más en esos últimos minutos, que ha empujado al equipo, que ha creído como el equipo, y al final hemos podido remontar el partido. El análisis del técnico del Club Deportivo Castellón, de Pablo Hernández. A continuación, después de esta pausa, analizaremos con los contertulios que nos acompañan en el día de hoy lo que ha sido, a nuestro modo de entender, este encuentro, esta victoria del Club Deportivo Castellón, y lo que supone este triunfo en la recta final del encuentro, que esperemos que sea un punto de inflexión de cara a próximas jornadas. Una pausa y volvemos.
El Ayuntamiento de Castellón, con la colaboración de Confecomerç, activa Abonem Castelló, la campaña de bonos comerciales que este año llega con la inversión histórica de 800.000 euros para que hasta el 24 de noviembre adelantes tus compras de Navidad o te des un capricho. Adquiere tus bonos de 20, 50, 100 o 200 euros y podrás comprar por el doble de estos importes en el comercio de proximidad de la capital. Únete a la campaña el 3 de noviembre a las 10 de la mañana o a las 4 de la tarde en bonoscastellodelaplana.es. El Ayuntamiento de Castellón apuesta por el comercio tradicional, el de casa, el tuyo. ¿Y tú? Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Comercio. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i si ho preferixes pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Bueno, pues arrancamos con este espacio y con esta tertulia, con este análisis de lo que ha sido esta victoria, que ha sido, yo creo que un respiro y un alivio para todos, aunque muy sufrida. Chimo Gresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una primera impresión, una primera valoración de lo vivido ayer, que no se vive todos los días una remontada así en el tiempo de descuento. De hecho, creo que es la segunda vez en 10 años que se logra. Yo dije la primera, pero no, pensaba, yo no recuerdo marcar los 2 goles de la remontada, es decir, hacer un 0-1, un 0-0 y pasar a 0-1 en el descuento, pues sí, pero ir perdiendo en el minuto 90... mi memoria a lo mejor me falla ya, pero no lo recuerdo, ¿no? Y yo estaba visualizando ya, a partir del 90, estaba visualizando otra derrota. Sí, porque pintaba mal la cosa. Sí que es verdad que el equipo en los últimos minutos mejoró un poquito, porque estaba totalmente nulo en ataque y sí que con el gol en contra reaccionó y Pablo Hernández hizo cambios, pero le faltó fluidez y no pintaba a un desenlace como el que se ha producido. Saludamos también a Manel Porcar. Manel, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Omid. Buenas tardes. ¿Cómo has visto el partido? Pues lo resumiría como que el fútbol no son datos ni estadísticas, porque el partido de ayer creo que era de un perfecto 0-0 y hoy estaríamos hablando de muchas otras cosas. Pero bueno, fue ese arreón final, el Castellón remontó, vio la luz. Como decía Chimo, yo tampoco recordaba una remontada así, tan sobre la bocina. Pero bueno, 3 puntos y a seguir remando porque este año la cosa va de eso, de sacar los 50 puntos cuanto antes y ya está. Ya sabíamos que era muy dura la segunda división, que iba a haber sufrimiento a gogo en esta competición. Rachas muy cambiantes, la positiva tras la llegada de Pablo Hernández y la negativa de las 3 últimas jornadas, incluido ese paréntesis negativo también en la Copa del Rey, que también condicionó un poco el trabajo semanal, porque recordemos que en el partido de ayer 10 de los 11 titulares no viajaron a Lebrija a jugar el partido de Copa y el otro viajó pero no jugó ni un solo minuto, con lo cual evidentemente se sacrificó un poco la Copa del Rey para preparar mejor el partido frente al Málaga, pero es verdad que también había fondo de armario suficiente en el Castellón para competir mejor en el partido copero, pero de eso también hablaremos. Le costó muchísimo generar fútbol, Chimo, al Castellón ayer, ¿eh? Sí, yo creo que el Málaga, que es verdad que el único tiro fue entre los 3 palos, pues nos maniató en el centro del campo. Y yo te quería decir, y yo digo, se quedaron a entrenar aquí, pero sin jefe. No sé quién los entrenó. Bueno, que sí, que era normal dar titularidades a los reservas, pero bueno, eso ya es pasado. La verdad es que planteando el mejor 11 para Pablo, pues no hicieron un buen partido. Sí, y sí que lo hicieron bien los que entraron en la segunda parte, Manel. Los cambios funcionaron muy bien y además jugadores que en algunos casos no habían tenido una buena participación en la Copa y que necesitaban reivindicarse y quizás no hayan aprovechado su ocasión, sí que lo hicieron en esos minutos finales ante el Málaga
y ofrecieron unas muy buenas prestaciones. Sí, porque por ejemplo, jugadores que a veces se les exige más, ¿no? Como Suero o ya el muy mencionado Cámara, pues bueno, estuvieron ahí, metieron la puntilla cuando hacía falta. Y además es que, lo decía al principio, el partido de ayer fue un partido bastante plano. El resultado yo creo que engaña con lo que fue el juego. Pero es que, como decíamos, esta segunda división no te da margen al respiro. Entonces, claro, vienes de Almería, no haces mal partido, pero acabas perdiendo, vas encadenando. Era evidente que el Castellón tenía que echar la copa para centrarse en la Liga. Uh-huh. Hay que hablar de la polémica arbitral. A mí no me gusta hablar de estas cosas, pero claro, cuando es tan flagrante y tan repetitivo, pues hay que pronunciarse. Y realmente yo no entiendo las decisiones arbitrales que se están produciendo en Castalia últimamente. Lo del Albacete, en algún caso se puede hasta entender interpretación arbitral, aunque bueno, en algún caso, no en todos, que ha habido varias situaciones polémicas en ese partido. Pero en lo de ayer, con el penalti que pita el árbitro a instancias del VAR y después del audio que pudimos escuchar todos, de la conversación entre ambos árbitros, el árbitro principal no tiene en ningún momento claro que sea penalti, pero finalmente dice, vale, no lo he visto, pero bueno, vale, penalti. Y la verdad es que yo creo que es una falta de personalidad, porque tú te has mencionado el partido del Albacete y creo que no fue al VAR, ¿no? A verlo, no. Si vas al VAR, sacas los audios. Eso es lo que tienen mucho miedo. El VAR intervino en la acción de la expulsión de Alberto en ese partido contra el Albacete. Fue una penalti, chorrada que ya no... El doble penalti no. Sí. Una chorrada, pero que me refiero que hay 2 penaltis y al menos ir a verlo. Pero sabes que si vas a verlo, igual te dejas influir por el que está viendo la tele. Y luego va a salir toda la conversación, cosa que creo que estuvo casi 7 minutos y no hemos oído todo. Hemos oído 2 minutos. 2 minutos y medio. Sí. O sea que no sabemos por qué lo han dado tan sesgado, pero vamos, escuchando las televisiones y las radios, vergonzoso. Vergonzoso. Sí. No, es una cosa que se repite, a mí tampoco me gusta para nada hablar de arbitrajes. Además, ya el Castellón ayer no jugó bien, lo dijo el mismo Pablo. Pero es que creo que a veces se confunden las cosas. Es decir, el apoyo de la tecnología, en este caso el VAR, tiene que servir para mejorar la toma de decisiones en situaciones clave que sean un apoyo al criterio que toma un árbitro que está en el terreno de juego y que está entendiendo la dinámica del juego. Pero utilizar el VAR para revisar cosas porque el reglamento dice tal y cual, es que creo que es desvirtuar el fútbol, porque la jugada de ayer no incide, o sea, no evita un remate, no es un agarrón, no es un... Nadie reclama para que vayas a verlo, no es nada. Un hecho que penalice un ataque del Málaga. Y entonces eso lo que acaba generando es inseguridad en la aplicación del reglamento, y creo que esto va a ir a más, porque es que no ayuda a esclarecer la situación. Y es verdad que además el Castellón esta temporada se está viendo muy perjudicado en estas situaciones. Sí, la verdad es que sí. Y encima en los 2 goles también el VAR hizo esperar al árbitro, le dijo que espérate, quiero ver si hay fuera de juego, si hay situación punible. Es decir, que ni siquiera en esa situación de frenesí, de felicidad absoluta de la afición con esa remontada se podía vivir al máximo, y de hecho Pablo Hernández ya reconoció que no pudo celebrar los goles porque no sabía si se iban a anular o no. Sé que lo que voy a decir es básico, pero es inherente al fútbol. El fútbol es un deporte de contacto. Entonces, en el momento que estamos intentando que el VAR condicione la naturaleza del juego, es que creo que lo que nos perdemos es el espectáculo del fútbol, sinceramente lo digo. Yo, cuando le llamaron, yo digo, este no se va hasta que no encuentre algo que sea penalti, porque si te llaman al VAR, lo normal es que coincidan la opinión del BOR y la opinión del árbitro. O sea que, y es verdad, no podíamos celebrar los goles. Yo estoy en tribuna alta, detrás de... O sea, lo que tengo yo son las teles de los palcos. Y yo digo, aquí uno de los dos, primero dio el primero, y digo, pues el segundo nos lo va... Digo, el primero era por la posición de cámara a lo mejor, o el segundo, y yo digo, alguno nos lo va a arreglar.
El primero, yo en el campo no vi fuera de juego, yo estaba tranquilo de que no lo iba a anular. Y el segundo, yo la verdad es que no entendí en el campo qué acción podía provocar la anulación, la posible anulación del gol. Pero bueno, luego, claro, te lleva sorpresas. Y en el campo, la acción del penalti, mucha gente en el campo no vio lo que pasó. Yo personalmente no lo vi y mucha gente no lo vio y se preguntaba a la gente en el estadio qué ha pasado, qué están revisando, ¿no? La verdad es que es una situación surrealista y de ella se ha pronunciado también Pablo Hernández. Y yo creo que se mostró incluso más enfadado que el día del Albacete, porque el día del Albacete estaba indignado y además se había perdido el partido. Esta vez se ha ganado, pero estaba, creo, bastante más enfadado y esto fue lo que dijo al final del partido sobre la actuación arbitral. La he visto 2 o 3 veces ahí en el banquillo, en la pantalla que tenemos, y sinceramente no entiendo, ¿no? que se pite un penalti así. Dónde estaba el brazo, de la manera que llega el balón, todo el contexto de la jugada. Yo creo que no se puede pitar penalti. Luego que se tomen 7 minutos, creo que ha sido en el VAR para tomar esa decisión, que eso da claramente de que no tienen claro que es penalti. Si estás 7 minutos y no tienes claro que es penalti, no puedes pitar penalti una jugada así, no puedes tomar esa decisión en contra de este caso el Castellón, cuando obviamente cuando una mano, para más o menos ver si es clara o no puedes estar 7 minutos, pero bueno, al final hay cosas que no se entienden, sobre todo pues parece casualidad o no, pero que ahí siempre es en nuestra contra. Y bueno, algún día pues me gustaría, ¿no?, que nos explicaran por qué hoy ha entrado el VAR y el otro día contra Albacete, en una jugada que hay 2 posibles penaltis al menos, no entra, ¿no? O sea que bueno, son cosas que no se entienden, pero bueno, hay que aceptarlo y bueno, pues yo también, eso nos ha servido también un poco para enrabietarnos, ¿no?, y para que los últimos minutos la gente estuviera más volcada y nos ayudara a dar la vuelta al marcador. Interesante esto último que dice Pablo Hernández, que el equipo salió más enrabietado a raíz de esa acción, que al final incluso ha podido ayudar al equipo a reaccionar, a reactivarse, a arriesgar más, porque el equipo no estaba generando nada. Tampoco es que tuviese mucha más creatividad a raíz de la expulsión, pero al menos sí con los cambios el equipo tuvo otro aire, ¿no? Es que el partido de ayer el Castellón estuvo flojo en ataque, faltó de ideas y ya te digo, quizás el penalti fue el revulsivo que el propio equipo necesitaba, pero ya lo estábamos viendo, muchos partidos sin marcar gol, en Almería también el Castellón se defiende bien, o sea, no es inferior a los rivales, pero notas que falta claridad en 3 cuartos de campo hacia arriba, falta. Yo quería decirte que siendo estrictos, este iba a ser el 5.º partido, porque en el minuto 90 no habíamos metido un gol, iba a ser el 5.º partido sin marcar, ¿eh? Eso ya... Es sintomático. Eso duele. 452 minutos llevaba el Castellón sin marcar. Pero que venimos de 4 partidos, 3 en Liga y 1 de Copa, y en el 90 seguíamos igual. Pero bueno, yo, por ejemplo, del Castellón, cuando llegué a casa me puse los últimos 10 minutos, pero luego he visto el resumen y hay una ocasión fuera de los 2 goles, así clarita. Más clarita. La falta que lanza Víctor García en la primera parte. Y del Castellón la de Zipenga, que es la única que yo recuerdo. Una que rematan 2 veces en la primera parte, me parece, pero poco más. Bueno, el equipo ha conseguido marcar, bien por Cámara, que ha conseguido de nuevo como suplente marcar un gol, bien por Doué, que ha marcado un gol importante, aunque no lo podrá celebrar jugando el siguiente partido porque ha sido expulsado. Y bueno, a pesar de la victoria, la indignación en el Castellón por el tema arbitral se ha mantenido y de hecho Bob Bulgaris en su cuenta de X ha expresado ese malestar. Yo no sé qué os parece que el presidente se pronuncie así en sus redes sociales por el efecto que eso pueda tener. Ya sabemos cómo es la Liga, ya sabemos cómo es Tebas, ya sabemos que no le gustan mucho estas cosas al presidente de la Liga y bueno, las posibles consecuencias que eso pueda tener para el equipo. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, todos sabemos que Bob tiene un carácter muy particular y el modelo de club que tiene el Castellón es muy unipersonal, por decirlo así. Y bueno, a mí personalmente no me gusta, pero, y creo que como institución, que el presidente del Castellón esté tan pendiente de eso,
tampoco es buena imagen, pero sí que es verdad que lo de ayer, hoy estamos contentos porque el Castellón ganó, pero de haber perdido el partido los ánimos serían otros. Y además es que insistimos, es que es una jugada que no tiene demasiado sentido. También es verdad que Bulgaris no raja, no pega un palo tremendo al arbitraje. De hecho, defiende la honestidad de los árbitros. En ningún momento dice que hay una persecución contra el Castellón, pero sí que es verdad que ya le pasó factura el año pasado alguna intervención, algún comentario que ha hecho sobre el estamento arbitral. Esa sanción, esa inhabilitación de 15 días que nadie entendió, pudo tener mucho que ver con esas intervenciones y esos comentarios, ¿no? Sí, yo recuerdo, para mí, todo el mundo somos personas y todo el mundo utiliza en mayor o menor medida el Twitter, pero yo creo que estuvo peor lo de bajar al campo y decirle 4 palabras, no sé si en español o en inglés, al árbitro, que lo de ayer. Él es muy irónico y es verdad que no puedes estar 7 minutos hasta que encuentras... Es decir, en la misma cámara que al árbitro primero decía ponme otra, que no veo nada, la misma cámara que le ponen, entonces sí que la ve después. Y a él le costó 7 minutos. Al del VAR llamarlo no le costó ni un minuto. Es decir, ves algo raro. Sí, está claro que no era normal lo que ocurrió ayer en el campo y las conversaciones, ahora menos mal que la Liga emite esos audios para evidenciar más lo surrealista que a veces son este tipo de conversaciones, ¿no? Pero bueno, al menos se ha conseguido la victoria en una semana que no había sido nada fácil, porque el equipo ya venía de una racha negativa, había cundido cierto nerviosismo o al menos preocupación por ver cuál iba a ser el futuro del equipo después de una dinámica positiva que no tenía continuidad. Mucha gente pensaba que se iba a repetir la historia y se iba a volver a las andadas de la época de Johan Platt, pero se consiguió ese triunfo en una semana en la que se perdió también en la Copa del Rey. Y hay que hablar de ese partido también, porque la semana... no empezó nada bien para el Castellón con esa eliminación inesperada ante el Antoniano, equipo de segunda federación. Evidentemente no es un drama deportivo quedar eliminados en la primera ronda de la Copa del Rey, no es un objetivo prioritario, pero era un objetivo al menos ilusionante llegar a una ronda más o menos avanzada y tener la posibilidad de jugar contra un equipo de primera división, que es lo que la afición sueña cuando se juega esta competición. ¿Qué opinión os ha dejado esa actuación del equipo con los suplentes y con algunos canteranos ante el Antoniano? Bueno, la alineación ya es una declaración de intenciones, y ya lo he dicho al principio, el Castellón, y Pablo también lo sabe, con los objetivos que tiene esta temporada y también cómo ha empezado la misma. La Copa del Rey sí que es verdad que tienes esa ilusión, ¿no?, de poder llegar a enfrentarte a un primera con nombre, pero las necesidades de la permanencia están por encima. De todas maneras, yo sí que quisiera comentar que el Castellón, estamos hablando de que estamos a finales, como quien dice, a finales de octubre. Aquí queda mucho hilo que cortar todavía. Y que el Castellón ya haya cambiado de entrenador ya es un síntoma de que algo bien no ha empezado. Y a Pablo también habrá que darle tiempo, porque los cambios de entrenador también requieren un poco pues, ese periodo de adaptación. Y además es que el inicio fue bueno. A mí lo que me preocupa un poco es que le falta identidad, le faltan señas de identidad a este equipo que marque un poco, ¿no?, la idiosincrasia de a qué juega este equipo. Porque, insisto, lo veo plano. Es verdad que la segunda división es muy competitiva, pero creo que, sobre todo en casa, tienes que ofrecer más. Yo no era de los que ahora salen diciendo que qué bien que nos hemos olvidado de la Copa para centrarnos en la Liga. Es verdad que llegar a jugar con un primera te tocaban pasar quizá 2 eliminatorias más, pero si queremos ver un primera, mejor que estemos en primera. Quiero decirte que mejor que los veremos cada 15 días los primeras, pero... no se ha tirado la copa, pero ha dado una muestra de que o los suplentes se espabilan y recuperamos incluso a titulares que hoy por hoy están un pelín bajito, como pues, el último partido que hizo Ronaldo, o Cala, que ya lleva unos pocos partidos, y más gente. Es decir, a Jakobsen yo lo defiendo, más que a Cámara incluso, pero hay que recuperarlos para la causa de poder estar en playoff, que quieren algunos.
También es verdad que Pablo ha dicho que los jugadores que salen de refresco son incluso a veces más importantes que los titulares porque los partidos se deciden en la recta final de los partidos, ¿no? Bueno, ya lo decimos, esta categoría es muy exigente y tú tienes que tener fondo de armario, y esto no es como el fútbol de antes, que jugaban 11 y con mucho los 3 cambios que todo el mundo se sabía, ¿no? El típico cambio de Salillas en la época de Oltra. Esto ha cambiado muchísimo y el banquillo juega su papel. De hecho, yo ayer personalmente, está claro que cuando gana el Castellón siempre te alegras, ¿no? Pero a Cámara en concreto el gol le hacía mucha falta, Le ha venido muy bien, porque además como suplente está marcando más goles que como titular. Ha marcado 2 de sus 3 goles partiendo desde el banquillo a pocos minutos del final. Y yo creo que es un jugador bastante aprovechable. El año pasado llegó lesionado, en verano, estuvo 4 meses sin jugar, le costó arrancar, aún así marcó 2 o 3 goles y bueno, yo creo que este año podemos ver una prestación, digamos, superior respecto a la pasada temporada de este futbolista. Ahora con Jakobsen pues está teniendo menos protagonismo porque es el primer delantero ahora mismo, el jugador nórdico del Club Deportivo Castellón. El que ha perdido un poquito de sitio es el otro delantero, Markanich, ¿eh? Sí. En principio, ayer me di cuenta que Jakobsen no lo retiró. Es decir, Cámara no es el típico delantero centro. Para mí el típico delantero centro es Jakobsen o Markanich, pero que Pablo no lo quita así por así. Es decir, Cámara lo necesitaba y esperemos que lo recuperemos como Calatrava, como decía antes, como Ronaldo Pompeu, que lo marcaron un poquito o no tuvo su día, pero que vamos, que demuestren que son algo más y, como decía Manel, que juguemos a algo, que juguemos aunque sea a tener la referencia de Cala, a dejarlo libre, que no baje tanto para que no se canse, y delante otra cosa. Yo vi que los 2 goles han venido por centros. Suero es un especialista. Sí. Suero es un especialista y Lucas también centró sabiendo dónde iba, ¿eh? Entonces, si se centran los delanteros, tienen que hacer gol. Ahora, no podemos estar siempre dentro del área con 3 o 4 personas para rematar. Claro. Es que yo insisto, cuando hablamos a que juega el Castellón, no voy al debate de si juega vistoso o no vistoso, pero viendo que te cuesta hacer gol. Por ejemplo, una cosa que a mí ya he visto, ¿no? El Castellón este año, por ejemplo, en pelota parada, 0, por decirlo así. Entonces, claro, viendo que te cuesta llegar a gol, pues si es lo que dice Chimo, si vamos a apostar por centros laterales, pues a lo mejor sí que tienes que hacer una apuesta por delanteros más estáticos. Pero es que, claro, ves que el Castellón realmente intenta más un juego de posesión que de centros. Entonces es como cierta incoherencia que dices, esto nos puede pasar factura, porque, insisto, no es un tema de jugar bien o jugar mal, sino de jugar con criterio, y si, bueno, las necesidades o el criterio de Pablo han cambiado y ahora hay que hacerse más fuerte detrás y aprovecharlas, bueno, pero saber un poco a qué jugamos, porque ya, yo insisto, ayer cuando realmente el marcador se puso 0-1, yo vi muy poca luz en ese momento. Sí que le está costando al equipo y bueno, quizás estemos viendo un cambio de estilo respecto a lo que nos vendió Bob Bulgaris a raíz de la eliminación sufrida ante el Alcorcón, que quería un Castellón diferente, un Castellón más ofensivo, que por eso había fichado a Dicker Reuter como técnico del Castellón. Es que yo, si me permites, Omid, tengo un poco la sensación de que la primera vuelta del año pasado fue tan, no sé cómo decirlo, espectacular, que estamos un poco ensoñando aún con lo que fue la temporada pasada, de que era el año del regreso y prácticamente con lo que hiciste en la primera vuelta ya tenías la salvación en el bolsillo, porque luego ya vimos cómo fue la segunda. El tema es que creo que las cosas requieren su tiempo. Chimo y yo, que nos conocemos de un montón de años, las hemos pasado muy canutas, y yo le insisto, no es ponerme melancólico ni nada, pero ver que el Castellón está en segunda división y que compite, aunque le cueste, pero que compite bien, es que yo firmaría estar el tiempo que haga falta estar así en segunda división. Insisto que ojalá podamos aspirar a más, y la Ciudad Deportiva, y realmente poder competir para estar en playoff, pero es que yo creo que el Castellón como entidad, como club, creo que ahora está para intentar salvarse
con los menos problemas posibles, pero que el objetivo tiene que ser los 50 puntos cuanto antes. Y oye, si eso lo consigues en abril, mejor que mejor, pues tendrás una recta final de temporada tranquilita, pero es que todo lo que sea salirse de ahí, yo creo que es exigir demasiado. Y si se llega al playoff en la última o la penúltima jornada, lo celebraremos. pues seguramente por estadística los sextos o los quintos, no sé cuál, juega el playoff, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí. Pues han subido antes que un tercero. Claro, pero porque llegas con menos presión, claro, ya. Llegas con la sensación de, bueno, los deberes los tengo hechos, pero es que yo creo que la plantilla y los jugadores están sintiendo una presión que a lo mejor tampoco es. Quiero decir, yo al Castellón, insisto, en lo que llevamos de temporada, no le he visto ningún partido así desastroso que digas, ostras, es que no da la cara, ¿no? Por hablar en plata. El Castellón compite, pero no ha habido ningún partido compite contra todos. por encima. No ha habido ningún partido que haya dado un punto honor. De hecho, a mí hay un partido en concreto que espero no tener que acordarnos a final de temporada, pero que es un síntoma de debilidad, que es, por ejemplo, el empate que tuvimos a principio de temporada aquí en Castalia contra el Zaragoza, que era un partido ganado. Zaragoza peor que el año anterior. El día del Valladolid, el Valladolid prácticamente sin hacer nada te gana 0-1. El día del Albacete, que es verdad que es un partido empañado por la actuación arbitral, pero que son puntitos que dices, estando un poquito más asentado, el Castellón podría tener, por ejemplo, 4 o 5 puntos más. Uh-huh. Y estaría ahí. Sí. Pero volviendo un poco al estilo de juego, ¿no creéis que es un estilo mucho más defensivo del que defiende Bob Bulgaris? Porque Bob Bulgaris siempre ha defendido que el Castellón tiene que jugar a ir a por los partidos desde el minuto 1. No digo que no lo haga con Pablo Hernández, pero sí que es un estilo, digamos, menos ofensivo que el que veíamos antes. Pero... No, pero yo sí que veo que ha trastocado para bien la defensa. Sí, es decir, jugando con 4, sí. No hay cantaditas ni... Es decir, es que nada más tienes que ver los 2 fichajes que han hecho de la Almería y el Rayo, que Bertru, por ejemplo, está dando la talla. ¿Por qué? Porque juega con 4, porque no es un alocado también como Chirino que está más delante y eso. Yo, los laterales... A lo mejor a Melot por la edad no le pidas que suba y baja a la banda, pero Lucas, que viene de una buena cantera, sí que ha hecho el centro del segundo. El segundo primero, no me acuerdo. El segundo. No, el segundo, porque el primero fue Suero. Pero que sí que está ahí. Ahora no le pidas que sea un carrilero largo, pero bueno, con la defensa ha dado con la tecla. El centro del campo es donde ya no sabe si Barry o Dué, Jerena Barrena, Ronaldo, quiero decirte, pero bueno, recuperar a Cala y tendremos algo de identidad. Sí. Calatrava, que es un jugador importantísimo, cuando está bien es muy diferencial para el equipo. Sí. No, y Suero también. De hecho, yo estoy de acuerdo que el cambio de entrenador sí que ha supuesto una reconfiguración del planteamiento, y es que al fin y al cabo Pablo ha sido jugador, ha jugado aquí en España, conoce estas categorías, y una cosa es lo que quieras y otra cosa es realmente lo que puedes. Y insisto, yo creo que el Castellón no se ha convertido en un equipo conservador o defensivo, pero en la segunda división española hay mucho nivel y tú puedes apostar por un planteamiento ofensivo, pero bueno, el rival también juega, luego tú haces lo que buenamente puedas, pero es que el Castellón tenía que hacerse más fuerte en defensa. Yo creo que Pablo... Creo que el Castellón con Pablo no jugará mal, es decir, no tendrá un juego rácano, pero va a empezar cimentándose por la defensa porque es que es necesario. Además, un equipo que vemos que es que le falta gol. Y eso no es de Pablo, es decir, de la pretemporada. Claro. Ya se firmó a Melot, se firmó a Fabricio, se firmó al argentino. Sí, es decir, que ya tenemos suficientes mimbres para jugar de otra manera. Yo, jugando con 3, ayer nadie echó de menos, mira que es bueno, y nadie echó de menos a Alberto, supongo. Uh-huh. Se jugó bien, cuando se hizo el cambio, Sienra también estuvo muy bien. Los laterales, para mí Melot fue el mejor. Tiene mucho bagaje. Después el Lucas Alcázar al 98 estaba centrando al borde del área. Quiero decirte que sí, que tenemos que tener algo más de criterio y buscar nuestro
nuestro juego. Pues seguimos analizando la actualidad del Club Deportivo Castellón, hablando de la situación del equipo, de esa victoria, de esa remontada. Ante el Málaga hacemos una breve pausa y volvemos. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Tens una idea per a millorar la ciutat? Del 15 d'octubre al 4 de desembre pots presentar les teues propostes mitjançant la plataforma de participació ciutadana pressupuestosparticipativos.castelló.es. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Pues seguimos aquí en Plaza Albinegra. Hablabais de la defensa y la buena noticia para el Castellón es que recupera a los jugadores que tenía lesionados. Tenía hasta 3 jugadores lesionados en el centro de la defensa y todos han vuelto. Competencia para ellos y decisiones difíciles las que tiene que tomar Pablo Hernández. Si a ellos sumamos a un jugador que es lateral izquierdo y que viene jugando de central y lo está haciendo bastante bien, como es Salva Ruiz, pues hay 5 posibilidades para ocupar el centro de la defensa con la vuelta la próxima semana ya a disposición de Pablo Hernández, de Alberto Jiménez. Es una muy buena noticia, pero también decisiones difíciles las que tendrá que tomar porque son todos jugadores válidos y además algunos han vuelto bien. Por ejemplo, Brignani, que salía de lesión y ahora estamos viendo una mejor versión del italiano, mejor que la que mostró antes de lesionarse. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo veo que, por ejemplo, Fabricio será más necesario fuera de casa con lo de balones al área del equipo local, pero la verdad es que están dando tanto Alberto como Fabricio como Sienra y como Salva Ruiz, que le han encontrado. Al principio todo eran críticas por empezar la temporada con Salva Ruiz de lateral y ahora todo el mundo ve muy bien a Salva. Sí que es verdad que Salva venía de lesión, le costó arrancar la temporada, ha tenido varias temporadas de lesiones, de falta de continuidad y en el arranque de competición le costó bastante, pero precisamente en otra posición diferente a la suya habitual está rindiendo, además está cumpliendo y además ha recibido los elogios del entrenador, ¿no? Elogios muy bonitos de jugador, de equipo, de jugador que hace mejor a sus compañeros. Bueno, es un jugador de garra, comprometido. Y bueno, sí, la verdad es que la parte defensiva se pone interesante porque evidentemente Alberto también es un jugador con jerarquía y yo creo que sí que volverá al 11. Pero bueno, vamos a ver, también es bueno esa polivalencia y que puedas jugar un poco con laterales más ofensivos, más defensivos, porque como decía Chimo, en los últimos minutos de ayer Lucas estaba de extremo, o sea que también tener ese fondo de armario es bueno porque, insisto, es que esta categoría es muy exigente y se va a alargar muchísimo y aquí no se puede prescindir de nadie. Incluso podremos salir con 3 centrales alguna vez, podremos salir. De momento estamos viendo a Pablo Hernández no lo veo, jugando con 3 centrales cuando el equipo va con marcador en contra, ya lo hemos visto un par de veces, la última ayer. Es un poco el ADN también de este técnico que vimos en el filial, cuando dirigía el filial jugaba así, ahora lo está haciendo Carles Salvador, que el filial está goleando en todos los partidos, también le meten muchos goles, pero son partidos en los que se ven muchos goles, ¿no? En los partidos del filial, 4-2 el otro día, o sea que... Y yo creo que está jugando, el filial sigue jugando con 3 defensas, ¿eh? Sí. Aprovecho para hacer un llamamiento el sábado a las 4, que viene el Español B. O sea, duelo de filiales, y creo que el Español está sexto, no, nosotros sextos y el Español séptimo. Además, el Español, uno de los mejores filiales de España, una de las mejores canteras del fútbol español de los últimos años, así que será un partido sin duda muy, muy interesante en una categoría en la que hay muy buenos filiales. Está el Barça Athletic, está el filial del Valencia también, o sea que dando espectáculo el equipo de Carles Salvador este año en su debut en Segunda Federación, que por cierto hemos tenido a varios jugadores del filial en dinámica de primer equipo y jugando también en Copa del Rey. Hemos hablado de esos suplentes que quizás no hayan aprovechado su ocasión en ese partido,
pero yo creo que sí que han aprovechado su ocasión los jugadores del filial, al menos Seyes, que jugó de titular en ese partido, que para mí cumplió en ese choque frente al Antoniano. Segura jugó los últimos minutos. Tenemos también a un par de juveniles, a Fran Santamaría, que además está marcando con el filial, que está teniendo protagonismo. Pinta bien este fútbol base del Castellón. No, la verdad es que, bueno, Carles Salvador siempre ha sido un buen pelotero. Yo me alegro muchísimo de que le esté yendo fenomenal en la cantera albinegra. Y esas relaciones, ¿no?, de jugadores que puedan dar el salto al primer equipo, eso es importantísimo, porque además sabemos que eso en Castalia gusta. Lo que pasa que, lo que también hay que tener en cuenta es que a la cantera hay que cuidarla y hay que saber también cómo incorporar a estos jugadores, y el primer equipo ahora mismo tiene unas necesidades y unas exigencias tan grandes que hay que dosificar bien esta entrada de los jugadores canteranos. Y es curioso porque este partido coincidía en día, en hora no, pero en Lleida, y aquí no se quedó ninguno del B. O sea, como mucho el típico tercer portero que sale a calentar y después no está en la convocatoria, pero jugando con Sergi Torner en Lleida, jugando todos, incluso alguna baja que teníamos, Miguelón de reserva, oye, tuvo que descartar, creo que a Tincho y a Serpeta por lesión. Tincho no, lo descartaría, pero que me refiero que tenemos plantilla amplia. Y antes de que se me olvide, otro juvenil como Santamaría, me dicen yo los veo de local, que se sale otro juvenil de segundo año como Arapio. Sí, la verdad es que además el juvenil este año, el juvenil está empezando bien la temporada, ¿eh? Está en la parte alta de la tabla clasificatoria. El pasado fin de semana consiguió la victoria. Como tú bien dices, Manel, hay que ir poco a poco con ellos, pero ya es una base importante, es un trabajo que se está haciendo bien. Este año el equipo de Segunda Federación ha incorporado buenos jugadores, gente con experiencia también en la categoría, pese a ser jóvenes. Y bueno, vamos a ver qué papel tienen estos jugadores en el futuro, porque trabajar la cantera no es un proceso a corto plazo, sino a largo plazo, ¿eh? Que va. De hecho, la mejor noticia es que el Castellón, el primer equipo, esté donde esté, porque no hace tanto estábamos nosotros en esa segunda red. Por tanto, ya digo, oportunidades habrán. La segunda división es una liga larga, pero ya digo, creo que a un jugador que sube, ¿no?, del filial tampoco se le puede poner contra las cuadras, aunque bueno, muchas veces se ha dado la situación de que cuando han tenido que cumplir a aparecer, yo siempre recuerdo que de Albert debutó, no sé si fue en Benidorm, en una temporada complicadísima del Castellón, donde se titubeó el descenso a tercera división, sí. Uh-huh. Y con Jorge Palomo se hizo ahí un poco una paña. Sí, a veces, y tirando más lejos, por eso. Alcañiz salió también casi prácticamente del... Sí, cuando llegan estas situaciones de crisis es cuando a veces surgen estos futbolistas, ¿no? que encuentran su oportunidad y que la aprovechan porque tienen talento para ello. Quien no va a estar en el próximo partido ante el Burgos es Doué. Yo creo que está más o menos claro que va a jugar Barry en ese centro del campo junto a Ronaldo Pompeu, que Ronaldo volvió de la sanción. No había hecho un buen partido el día en que fue expulsado. Coronó su mala actuación con esa expulsión y no sé cómo lo visteis en su vuelta a la competición. A mí no me convenció del todo. No sé si está en un momento bajo, pero es un jugador importante para Pablo Hernández y yo supongo que tendrá continuidad con el castellonense al frente del equipo y jugará con Barry, ¿no? Sí que es para recuperar, pero yo lo vi otra vez, que lo dije, demasiado hablando con el árbitro. Es decir, habrá que darle un toque, de decir, no te metas tanto, porque él habla perfecto español, no es como Flacus, que le cayeron 4 partidos, pero céntrate en el juego. La mala suerte es que el árbitro entienda el inglés. El inglés. No, sí. Pero me refiero que no le des, que sí, que necesitamos gente con garra que un poco aplaque al árbitro y no se suba a la parra, pero si no lo vi bien. La verdad es que yo debutaba con una camiseta con su nombre y peor partido imposible. Aún así me la firmó. Muy bien. Es que ahí es donde está, yo insisto, es donde está el tema del Castellón, que no tienes
dos jugadores claros que digas, estos son los titulares de la manija del centro del campo del Castellón. Y ahí es donde yo hacía referencia al principio, ¿no? De que ves el equipo un poco plano, porque el centro del campo es donde se genera el fútbol y ves que ahí es donde está el vacío un poco. Y qué bueno ver a Suero ser protagonista, aunque sea entrando como suplente, como revulsivo, pero ni siquiera como suplente había tenido esa aportación en los últimos partidos y ha sido muy importante recuperarle en este partido y que se haya sentido partícipe de una remontada como la que ha hecho el equipo, ¿no? Es que Suero es uno de los jugadores que echamos en falta, porque sabemos que puede dar mucho más. Sí. Lo único que ocurre es que fue Pablo el que durante 3 partidos creo que no lo sacó ni un minuto, si no estoy equivocado. Y Suero es verdad que a mí me gusta como revulsivo. No es el sustituto natural de Cala, porque Cala puede ir por todo el campo. Lo que sí que quiero es que Cala no baje a recoger balones en defensa, pero Suero puede jugar perfectamente con Cala, lo ha demostrado. ¿Y Cala? ¿Qué le pasa a Cala? Porque ayer no hizo un mal partido, participó, se implicó, pero no está siendo el Cala de la pasada temporada. No está teniendo al menos esa regularidad. Le hemos visto buenos partidos, partidos en los que ha sido diferencial este año, pero esa continuidad no se la hemos visto hasta ahora en la presente temporada. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Yo creo que es víctima un poco de la dinámica del equipo. El cambio de entrenador, que tampoco de momento hay un 11 titular claro. También muchas veces cuando llega un entrenador nuevo, lo que busca es un poco hacer esa tabula rasa, ¿no? De que nadie se sienta titular, pero de los que no estaban jugando que tampoco nadie se sienta defenestrado para intentar volver a promocionar esa competitividad interna. Y yo creo que Pablo, ¿no? Lo comentamos al final, este ha sido su 6º partido, creo. Ya creo que ya son partidos suficientes para empezar a tomar cartas en el asunto y decir, bueno, qué jugadores ya definitivamente empiezan a ser ya titulares de primera, por decirlo así, quienes revulsivos. Porque yo también estoy de acuerdo, Suero es un jugador que se le puede pedir más, pero tiene un papel más como de media punta, ¿no? Que se decía antes, que no de llevar la maneja en el centro del campo. Para finales de partido es clave, es decir, centra como con una mano, es decir, la pone y se la ha puesto a Cámara, se la puso a Pere, Marco, las pone donde quiere. Sí que es verdad que en el centro del campo es donde se ve que Pablo ha tenido más dudas desde que cogió el equipo, porque hemos visto parejas y triples parejas, incluso Barry solo. Es decir, ahí no tiene claro. Gerena Barrera se le puede pedir más, a Doué hay gente que lo defiende más, la verdad es que es un portento de jugador, pero hemos de coger el equilibrio. Y en las bandas el único que ha sido fijo es Zipenga. ¿Quién lo iba a pensar la pasada temporada que Zipenga iba a ser tan importante para el Castellón esta temporada y que lo íbamos a echar de menos cuando no estuviese, que no ha estado en algún partido por participación con su selección, que lo va a hacer también porque lo han convocado para el partido del miércoles ante Camerún, que la República Democrática del Congo tiene posibilidades de meterse en el Mundial, tiene que jugar una repesca y ganar 2 partidos, el primero y luego, si pasa esta eliminatoria, uno más y será mundialista. Importante tener un mundialista, ¿no? Para el Castellón sería algo muy bonito, pero en lo deportivo también es una pérdida importante. En la otra banda pues no hay tanta claridad en la elección del jugador. Está Mamá, está Mabil, Pablo Santiago, que también juega allí, pero importancia máxima la de Zipenga en el Castellón, ¿no? Sí, la verdad que Zipenga esta temporada está siendo de lo más destacable. Ayer no es que hiciera su mejor partido, pero sí que te das cuenta que los rivales ya le empiezan a coger la matrícula y saben que es de los jugadores desequilibrantes del Castellón y también lo cubren más. Ya digo, ayer no fue uno de sus mejores partidos, pero sí que ha sido una de las grandes sorpresas de esta temporada porque genera peligro y genera desequilibrio. Hay gente que dice que le han hecho una transfusión de sangre de otro jugador, es decir, es verdad, no. Y yo creo que si el partido se jugara el domingo, igual lo tendríamos, porque Bob le pondría un avión para África el domingo desde Madrid, pero ya el lunes va a ser muy, muy justito. Es que ese es otro despropósito, que los partidos de selecciones coincidan con el fútbol profesional. Creo que esta es la única liga profesional en la que se juega cuando hay parones de selecciones y que encima sea un lunes cuando le toque jugar al Castellón, porque como bien dice Chimo, si hubiese sido un domingo o un sábado, a lo mejor podría estar disponible para el partido frente al Burgos. Ya, Omid, lo que pasa es que el fútbol
está cambiando tanto que ya realmente parece mentira, pero parece que la planificación deportiva, ¿no?, queda ya en un segundo plano, porque lo que manda es el espectáculo y sí, la agenda y eso. Si queremos tener jugadores de todo el mundo como los tenemos, es el riesgo que corres. Sí. Y esperemos que no tenga que ir a la Copa de África, porque en diciembre empieza la Copa de África y ahí no es un partido y ya está, ¿eh? Son varios partidos, puede ser un mes de competición de perder a un jugador importante. Cámara no va con la selección de Guinea porque Guinea no juega la Copa de África, pero Zipenga sí que puede ir, entró en convocatoria en la anterior ventana. Y bueno, claro, lo frustrante sería que encima no jugara, que fuera convocado, no jugara con el Castellón por su convocatoria con la selección de su país y que encima no tuviera minutos como ocurrió en el primero de los 2 partidos que jugó la República Democrática del Congo el otro día. Matisse en la portería, ¿qué os está pareciendo? Porque a mí cada vez me convence más, da seguridad al equipo y se está sentando cada vez más bajo los palos del equipo. Sí, a ver, no es Cretaz, pero sí, se está sentando y sí que creo que acabará siendo el portero titular esta temporada. Para mí ya lo es. Yo ayer no le vi, no le vi ninguna parada, pero sí le vi 2 o 3 salidas de estar muy atento fuera del área. Sí, de estas que ponen el miedo en el cuerpo, ¿no? Sí. Después de aquel error que cometió precisamente ante el Sporting de Gijón, pero se le ve muy seguro, ¿eh? Se nota que ese error que cometió aquel día no le ha afectado para nada, no le ha transmitido ningún tipo de inseguridad. De hecho, en aquel partido reaccionó con 3 paradones espectaculares que fueron claves para que el Castellón ganara el partido, pero se le ve cada vez más seguro y cada vez más asentado en esa portería. Encima, Bedzadeh no está en su mejor momento. El iraní tuvo una actuación no muy brillante frente al antoniano en la Copa del Rey. Y bueno, pues quizás eso también ayude, ¿no?, a sentarse más en la portería a este guardameta, que está siendo una pieza también importante, pero también es verdad que cada vez le tiran menos al Castellón. Ha habido partidos en los que ni siquiera tiros a puerta ha recibido el equipo albinegro, contra el Eibar y contra otro equipo, contra el Leganés, me parece. Tampoco recibió tiros a puerta entre los 3 palos. Eso habla muy bien de la defensa del equipo. Y también es un alivio para el portero que no tenga tanta dependencia de sus actuaciones, ¿no, Manel? Para sacar adelante los partidos. Sí, es que lo comentabas tú, Leganés, Eibar. Es que también tenemos una sensación un poco rara porque el Castellón ha pinchado en partidos que sobre el papel no tendría que haber pinchado y ha sacado tajada en días que no dabas un duro, ¿no? Entonces, por eso digo que evidentemente que el Castellón se está haciendo fuerte desde detrás es un buen síntoma, y yo creo que el Castellón sí que va a conducir, insisto, que ya lo decía antes, no va a tener un juego defensivo, ¿no?, o barraquero, que muchas veces se decía aquí en Castalia, pero sí que se va a cimentar mucho más en defensa. Yo creo que eso Pablo lo va a saber corregir, y bueno, pues vamos a ver si pues el equipo acaba de consolidar ese centro del campo. También vamos a ver en jugadas a balón parado si el equipo se trabaja un poco más, porque de momento también es un poco una laguna. Que tenemos un especialista en no, balón parado y no parece eso, que trabaje. Que ayer hubo varios corners también que la gente no entendía cómo se sacaron, pero sí, ya que de momento el hacer gol no es tu fuerte, por lo menos blíndate detrás. Yo una cosa, yo me gustaría que Zipenga fuera al Mundial y que en este intervalo de 2 meses encontráramos que alguien vuelve a su estado natural. Me da igual Mamá que Mabil, alguien que le pueda sustituir. Es curioso porque Santiago era el jugador que estaba llamado a ser el extremo zurdo del Castellón, el sustituto de Raúl Sánchez. Cuando llegó fue uno de los primeros fichajes del Castellón en verano. Se hablaba de él como el sustituto de Raúl Sánchez, y de momento está haciendo Zipenga con sus buenas actuaciones, pero le hemos visto poco a Pablo Santiago en su posición natural, que es la banda izquierda. Sí. En izquierda creo que lo quiere más Pablo a Zipenga, y bueno, ayer jugó, no lo hizo mal, pero se le puede pedir algo más de un jugador que era una referencia para su equipo en primera ref. Pues vamos a ver si se engancha a la segunda, como casi todos. Ahora viene un partido ante el Burgos, un equipo que está en buena dinámica, está en la parte alta de la tabla clasificatoria, un equipo
que me recuerda un poco al Castellón en el sentido de que en su día subió a segunda división y le costó un poquito consolidarse en la categoría, pero ya en su, creo que tercer año consecutivo en segunda ya está muy asentado, ya está peleando por cotas altas. No sé si tienen como objetivo subir, pero de momento están en la zona alta y están peleando por esas posiciones privilegiadas en la tabla clasificatoria. Un partido bonito, va a hacer mucho frío, supongo, en el Plantío. Tierra fría en estas alturas de año y campo difícil, tradicionalmente, el Plantío. Sí, pero es que en segunda división no hay campo difícil. Yo hoy, ya digo, la victoria de ayer creo que fueron más que 3 puntos, porque el Castellón tiene un respiro ahí. Y vamos a ver, porque ya te digo, allí va a ser muy difícil ganar, pero es que fijaros la cantidad de que si Mávil, Suero, Pablo Santiago, hay muchos jugadores que tenemos la sensación que aún no los hemos visto y tienen que empezar a explotar. Entonces, estos partidos también son una buena oportunidad para ver qué jugador da definitivamente el paso hacia adelante. Tampoco nadie daba un duro por el Castellón plantar la cara en Eibar, en Leganés, y se ganó. El año pasado se ganó en Burgos 0-2 con un golazo de Calatrava. Fue el primer gol que marcó como jugador del Club Deportivo Castellón. Ahí se vio la calidad que tenía. Todavía era suplente, porque los primeros partidos que jugó con el Castellón con Dick Reuter lo hizo como suplente, entrando como revulsivo, con buenas actuaciones y con golazos como el que marcó el otro día, aquel día. Y bueno, será el regreso a un campo que fue un campo especial para el Castellón la pasada temporada. Sí, y si no recuerdo mal, el otro fue de Douglas, ¿no? Douglas ¿No? Aurelio, sí, que por cierto, ha vuelto a una convocatoria. 8 meses después ha regresado a una citación. Muy bueno para el Castellón, no ha tenido minutos, pero seguramente los tendrá. Es un jugador que cuando está bien es un futbolista que puede ser muy, muy importante para el equipo. Yo creo que Pablo lo tiene muy claro. Cimentando la defensa, yo, por ejemplo, es lunes y son cosas raras, pero por lo menos yo creo que el 0-0 lo tenemos. Si acertamos delante, me da igual Douglas, Zipenga, Jacobsen, es que hay mucha gente, pero hay que chutar. Sí, hay que chutar, hay que evitar los errores y bueno, el Burgos también es un equipo que suele basar su fútbol en eso, en una defensa fuerte y en aprovechar las situaciones que se den a lo largo de los partidos. Luis Miguel Ramis es un técnico bastante experimentado, ha metido en promoción de ascenso a equipos como el Tenerife y el Albacete, equipos que en su día no estaban llamados a esos objetivos y ahora quiere hacer lo propio con el Burgos. Un desafío bonito para el Castellón este lunes. Sí, ya digo, al final se trata de ir puntuando. Yo creo que después de la victoria de ayer, un empate no lo veríamos con malos ojos. Lo que pasa que es lo que decía antes, ¿no? El Castellón este año ha ido ganando donde no se esperaba que ganara y ha perdido partidos aquí en casa que duelen, ¿no? Como digo, el empate del Zaragoza o la derrota entre el Valladolid o Albacete. Vamos a ver, esto es muy largo. Yo creo que a ver, el Castellón tiene mimbres para salvarse. Además, se da una particularidad que ya pasó el año pasado y es que la segunda división es tan dura que los puestos de descenso están muy, muy cotizados. Pero ya el año pasado el Cartagena y este año el Zaragoza empieza a coger pinta. Que bueno, si hay uno que ya va haciendo numeritos para descolgarse, pues, ya solo nos quedan 3. Pues mejor que mejor. Pero bueno, ya digo. También es verdad que cuando uno se descuelga mucho, encarece los puestos de salvación, porque hace que otros equipos sumen más puntos. Nunca se sabe si eso es bueno o malo. Sí que es muy triste ver a un histórico como el Zaragoza estar tan abajo, un equipo que ha sido de primera de toda la vida y de los buenos de primera división, que ahora ha quedado anclado en la segunda división desde hace bastantes años y pasándolo tan mal. Nosotros ya tenemos experiencia, ¿no?, en pasarlo mal en categorías que no nos corresponden, y ver al Zaragoza así es un drama, ¿eh? Y es una pena, pero no hay mal que por bien no venga. Es decir, cuando, no me acuerdo de la fecha, cuando vayamos a Zaragoza no hay zona visitante, pero si sigue así, el campo no lo llenan ni locos. Es decir, tendremos media entrada para poder arrimarnos. Yo te voy a hacer un pronóstico. En Burgos empatamos, pero en Castalia contra la Real B y en Andorra sacamos 6 puntos. Pues yo lo firmo, ¿eh? Dame el papel donde haya que firmar y lo firmo enseguida, ¿eh? Yo, a ver, quiero coger el argumento que he comentado de, a pesar de que ha costado arrancar, yo creo que el Castellón se va a salvar. Mimbres tiene. Yo sí que tengo confianza en Pablo Hernández. Así como Plat me desperta más dudas ya por cómo acabó la temporada y porque hacer el relevo con Dick era complicado.
pero yo creo que al final se trata de bajar un poco los pies a tierra. Sabemos todos que el objetivo primordial del Castellón es la salvación. Y como dice Chimo, puntitos en Burgos y luego en casa no vas fallando, la salvación la tendremos. ¿Tú coincides? La salvación la tenemos Yo, a tiro. cuanto más pronto la tengamos, Claro. Más tranquilidad mucho mejor, para todos. Mucho mejor y para el equipo, que a lo mejor se suelta más. Sí, está clarísimo que además las diferencias son tan escasas entre los de arriba y los de abajo que... Es que ganas 3 partidos y vuelves a estar arriba, ¿eh? Está muy Sí, sí, sí. igualada. Es que- Está muy igualada. Sí, sí. A ver si es verdad y el Castellón consigue los deberes cuanto antes mejor y tenemos un final de temporada de tranquilidad. Pero de momento eso tendrá que esperar porque el sufrimiento va a seguir vigente durante muchos meses hasta que llegue esa fase en la que el Castellón tenga la posibilidad de cerrar, de certificar esa salvación que todos esperamos. Manel Porcar, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. A ti por la invitación. Chimo Gresa, muchas gracias. Hasta A ti, pronto. A ti, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. El jueves volvemos aquí en este podcast de Castellón Plaza Albinegra. Saludos. Prefiero que-